Si crees que la edad es un inconveniente, hoy te voy a quitar muchas de esas creencias. Escuché hace poquito que las excusas son el día a día de los mediocres y ella no tiene excusas, ella siempre busca oportunidades. Y oportunidades no solo en la vida, sino también en la parte profesional, porque se ha reinventado muchas veces y entiendo que las que la quedan, no porque cambie de profesión, sino porque cada día está buscando cómo potenciar justamente aquello que hace para poder apoyar a sus clientes de una manera u otra. En este caso, desde LinkedIn para poder conseguir ver esa parte profesional. Así que si quieres conseguir tener un posicionamiento, una marca personal e incluso la posibilidad de conseguir ver cómo poder mejorar esa parte profesional, hoy deberías de quedarte. Así que sin excusas, con edad, con experiencia y con muchas ganas, hoy te presento aquí en el podcast de Inviven a Adriana Daveri. Muy buenas, Adriana. Muchísimas gracias, muy buenas. Acabo de decir la edad y no la he dicho, y es que estás a punto de cumplir 60 años, tienes 59 en toda regla, y a mí una de las cosas que más me gusta es tu vitalidad, el siempre tener una energía máxima para poder querer aprender, apuntarte a las cosas, leerlo todo de última instancia. Cuéntanos un poquito cómo lo haces. Yo creo que desde pequeña mi tía cuando estaba en el sofá de la casa me decía, recuerdo cómo te ibas moviendo, saltando de un lugar a otro y después, ¿sabes qué? Debe ser hereditario porque mi hija también, en ese juego que se llama Atrapamonos, en Uruguay se llamaba así, es ese de los fierros donde te vas metiendo, bueno, ella era así y nada, debe ser de el ADN que los llevamos ahí. Y sí, sí, tengo una energía. ¿Cómo lo hago? Nada, me dejo llevar por la vida. Fíjate que eso parece que es muy sencillo y uno se puede plantear, pero ¿cómo puedo conseguir hacer tener esa energía? Y hay mucha gente que no tiene nada, nada de energía. De hecho, incluso a veces cuando tiene un motivo que decide que ya no es el sitio para poder conseguir estar. Tú tienes una trascendencia, tienes una edad, pero ni siquiera has nacido en España, has nacido en Uruguay. Y me gustaría que pudieras darnos unas pinceladas para que entiendan primero a quién es la persona detrás de la marca, ¿no? Porque creo que cuando nosotros podemos en la vida conocernos un poquito más y conectar con la otra persona, podemos conseguir ser más fácil, no solo que vendamos, sino que podamos saber a quién podemos ayudar conociendo nuestra trayectoria. Cuéntame un poquito quién eres tú. Bueno, yo nací en Uruguay, tengo mis padres uruguayos también los dos, una familia, yo soy la mayor de tres hermanos. Esto, primera vez que lo cuento así en abierto, porque la verdad no he tenido oportunidad tampoco antes y me parece importante. Mira, mis padres, mi madre ama de casa, le gustaba mucho la costura, alta costura, muy perfeccionista, y mi padre trabajador, de funcionario y tenía doble trabajo. Él se dedicaba al deporte, hacía guardacostas, Ujú. ¿sabes? Estos que se llaman en Uruguay salvavidas. Entonces, una familia muy unida en el sentido, recibía mucho cariño de pequeña. Tenía a mi hermana del medio que tenía problemas psicológicos, entonces como que la atención para ella estaba como más, siempre había que estar un poquito más protegiéndola, entonces yo me hice bastante más independiente por eso, para no ser una carga más. Y mi hermano vino cuando yo tenía 15 años, o sea, vino como de sorpresa, no estaba esperado. Y también yo fui un reflejo para mi hermano. Esa fortaleza que yo tenía de independencia y tal, hizo que mi hermano también se contagiara de mi energía y de esa independencia. Creo que debe ser de personalidad, el 7 de enneagrama y un poco de 4 debe haber ahí en la forma independiente. Y sí, me gustaba mucho de pequeña eso, o sea, y de joven variar de amistades, variar de lugares. Yo era de las que iba a visitar a mis amigas en bicicleta y me largaba terribles distancias para ir a estar con ellas y sin horario de vuelta, o sea, no sabía. Siempre que como que esa parte es muy, muy mía. Mm. Tiempo Y estuviste y ahí, ¿no? me vine a España cuando tenía ya la niña de un año.
pero mi hija la tuve cuando fui 35 años tenía. O sea, cuando ya había conseguido como hacer todo lo que quería sola. Y que tu pareja también es uruguayo. Sí, a mi pareja lo conocí cuando estábamos en bachillerato. Bueno, Ujú. en el instituto vendrías, en el instituto. Mm. Vale. Y luego coincidimos en la carrera, porque los dos hicimos arquitectura. Ajá. Si quieres arquitecta de base. Bueno, no acabé la carrera, imagínate, Rosa, con mi personalidad, aguantar 6 años en una carrera no iba conmigo. Entonces, yo me escribí, me encantó, avancé 3 años hice de carrera. Me lo tomé muy en serio, la verdad que me sentía muy cómoda en la universidad porque el ritmo de arquitectura es una carrera muy particular, porque era muy social, teníamos unas mesas donde compartíamos espacio para los proyectos, o sea, desarrollábamos proyectos, empezar todo el tema de dibujo técnico y bueno, había mucha parte de creatividad, de desarrollar mm, instalaciones, ubicar los espacios, estudiar los arquitectos y bueno, una de las raíces es Gaudí, o sea, estudiar a Gaudí y luego venir a España y encontrarme con los edificios de Gaudí, para mí fue maravilloso. O sea, bueno, sí, toda esa historia viene de atrás. Te preguntaba todo eso porque creo que es parte de las características personales o las fortalezas máximas y sobre todo esas oportunidades que tú tienes, ¿no? O sea, por esa parte de creatividad, de poder conseguir ver cosas donde otros no ven, el no poder conseguir estar quieta esperando que las cosas te las regalen, sino que vas a buscarlas, ¿no? Y ahí tienes muy poquita vergüenza. A mí me recuerdas mucho en eso. Ay, ¿cómo se llama? Ahora esta persona. Me sale el novato, es el chico del Betis, el capitán del Betis, y ahora no me sale el nombre. Esto es lo que tiene tener la dislexia. De hecho, estoy viendo la cara perfectamente del capi del Betis, Ah, pero no puedo conseguir ver quién es. Me saldrá, ahora no, sin ningún tipo de motivo y problema, podremos conseguir ver quién es, porque para eso está la tecnología, ¿no? Para no tener que saberlo todo. sí, 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 tal cual, tal Mucho cual. él, porque además es una persona que siempre, 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 Joaquín, me salía directamente cómo se había conseguir hablar el capi, Ajá, le llevan parte de Joaquín, ¿no? Y de hecho me recuerdas mucho a él porque él ha probado como muchas cosas, va adaptándose al circuito a ver cosas mejor, pero esa parte de sociabilidad, esa parte de dar lo máximo para poder llegar y alcanzar cualquier cosa, el implicarte tanto con tus clientes, son características que me cuentas que van desde pequeñita, pero las tienes ahora. De hecho, esto es lo que haces realmente en tu proyecto, en tu negocio ahora mismo. Pones en contacto a unos con otros para poder tejer redes, tejer siempre desde la máxima generosidad y desde esa cercanía, porque solos es bastante complicado poder conseguir hacer las cosas. Y tú eres esa conectora, ¿no? Yo un día te nombré que eras la madame de LinkedIn para poder sí, conseguir sí, conectar a la gente y sobre todo que dejen de prostituirse, que a veces hay muchos profesionales que lo hacen, ¿no? Dejan cualquier cosa, dicen cualquier cosa, solo para que les gusten, para que les den un like, para que puedan conseguir comentarles. Y de hecho tú les haces posicionarse en marca, pero creo que ahora mismo escuchándote se debe a todas las características anteriores, ¿no? Esa parte de independencia, esa parte de fortaleza, el que si te dicen que no sigues. Y claro, si escuchamos tus antecedentes, ¿no? Tu parte más de genealogía, por dónde vienes y demás, es tal cual. tal cual, tal cual. No, sí, muchos no he tenido, pero también esas oportunidades se han buscado y esas oportunidades que me han marcado la vida, yo soy la típica que nunca definió qué carrera iba a seguir, o sea, porque no lo tenía claro, no tenía mi vocación y no la tengo, no la tengo, creo que mi vocación es la vida, o sea, porque al final como que me fue marcando el camino. Tal cual, o sea, cuando estaba haciendo arquitectura me salió una oportunidad para estudiar administración, ¿no? Administración de empresas. Y no me gustaba, pero lo hice porque digo, bueno, una oportunidad para trabajar de administradora, administrativa. Digo, pero yo no quiero hacer eso. Y como sabía mecanografía, me salté esa materia y entonces me ofrecieron aprender programación.
aprender programación, pero no aprender programación para nada, aprender para darle clases a los primeros niños que de lenguaje de programación en una academia. Y eso me llevó a ser docente de informática. Y Ujú. esa profesión como que me acompañó toda la vida, desde ahí hasta ahora, hasta ahora. Y lo fui compaginando con otras oportunidades, porque como programadora me contrataron en una empresa que tenía servicios de programación, y tampoco tenía título y sin embargo me presenté y con las aptitudes, o sea, con este morro, dije, pues a ver qué es lo que necesitáis y nada, y pues, creo que es la actitud, o sea, la actitud, vieron la actitud y me cogieron. Me pasó igual cuando vine a España, o sea, cuando vine a España también una persona extranjera sin título universitario, porque no tenía el título, sin hablar catalán, pero también, o sea, había un despacho de arquitectura que tenía un cartel en la entrada, en Castelldefels, que fue donde yo vine la primera vez. Y digo, quiero dejar de hacer tantas clases particulares o clases en academia para hacer algo más. Y conseguí un puesto de trabajo ahí de 9 a 3 de la tarde. Para mí era fantástico, un horario genial, porque con la niña pequeña era genial. Incluso llegué a trabajar con los planos de arquitectura del Prat cuando estaban haciendo la ampliación. Y yo, fantástico. Y son oportunidades, pero todas fueron puertas que yo fui a tocar. No me dijeron nada a mí. Y eso es lo mismo que aplico en LinkedIn, o sea, con todo. Y claro, cuando tú tocas una puerta, habrá alguien que diga, sí, ya, claro, pero es que ya tiene mucho morro y yo no tengo tanta jeta. Y además, incluso me dicen que no. ¿Cómo has conseguido mantener esa fortaleza o tener una resiliencia extra cuando te dicen que no? Porque me imagino que en más de una ocasión te han dicho que no, pero no te lo habrás tomado a pecho. Y además, la verdad es que yo entiendo que habrá veces que estés jodida, que estés triste y demás, pero es muy difícil, Adriana, verte sin una sonrisa. Y de hecho, puede conseguir a alguien echarte una bronca contigo, que haya pasado algo negativo y acto seguido, o sea, se contagia contigo una sonrisa. O sea, le ves siempre una parte muy positiva a la vida. ¿Cómo has aprendido a aceptar esos noes que hay gente que tanto le duele y a veces incluso cuando les acumulan tanto que dejan de tomar oportunidades? Es un temazo. Yo creo que me fui centrando tanto en mí, o sea, en mí, en mi persona, que creo que el juicio externo lo he pasado como, lo he dejado pasar. Entonces, las personas que creo que también ha sido un poco reflejo antirreflejo de mi madre. ¿M? Mi madre era muy de mirar lo que opinan los demás y ser o sea, limitarse ella a ser ella misma. Y creo que le pasa esto a las personas que también no se animan a recibir esos noes, porque están muy a la expectativa justamente de los demás en lugar de fortalecerse ellas mismas. Yo he recibido muchos noes, muchísimos. O sea, esto que conté son solamente las buenas cosas, pero dentro de esos trabajos recibí muchos noes. O sea, ahí sufrí bastante el tema de no poder elegir cuándo tener vacaciones, no poder elegir cuándo tomarme un día libre, no poder elegir, sentir que mi opinión no era tan validada como debería. O sea, porque no supe ponerme en valor en muchos sitios. Y bueno, y lo que hacía era huir. O sea, cuando yo no me sentía que estaba valorada, huía, no, salía de ese sitio. Entonces, aquí recibir muchos noes, las personas que les cuesta recibir noes, creo que no deberían de estar tan pendientes del no
y más que nada tomárselo como un juego, como una experiencia, como un aprendizaje. Entonces creo que me parece que es eso, o sea, que me lo tomo todo como un aprendizaje, como, y sí que me duelen las cosas, pero sé que la responsabilidad es mía, no sé, se ve que asumí que mi responsabilidad, o sea, el ponerme mal, depende de mí. Y nada, y cuando lo tendría interiorizado, fue creciendo y evolucionando yo, pero también lo como reafirmé con las lecturas, o sea, leyendo mucho historias de superación. A mí me encantan las historias de superación. Y me encanta descubrir proyectos de personas. Cuando empecé a emprender, descubrir esos proyectos y digo, jolines. Y ahí fue donde mi vocación por dar servicios de LinkedIn, porque digo, ¿y estos proyectos cómo no se están visibilizando? ¿Cómo no cuentas esto? Muy enamoradiza de la vida, pero también enamoradiza de muchos proyectos, no solo tuyos, sino de proyectos de los demás. Y yo te he visto con gente que les has contado, o sea, te han contado su proyecto y tú rápidamente, de una forma muy generosa, les has dicho qué podían hacer, desde dónde podían hacerlo, qué oportunidades podían conseguir existir. Sobre todo porque a lo mejor combinamos eso, ¿no? Esa parte de creatividad, esa parte de oportunidad, esa parte de curiosidad por la vida. Entonces, al ser tan curiosa, eso es lo que genera un punto positivo a tu favor. Y sé que ahora estás haciendo cositas a través de LinkedIn. De hecho, yo modifiqué cosas de mi propia marca personal en Rosa Montaña para poder contener una página, porque LinkedIn sigue siendo una aplicación no muy generosa o no muy cómoda, o a lo mejor provoca que ese juicio de valor se nos resalce muchísimo más cuando estamos dentro de LinkedIn, ¿no? Pero tenemos la sensación de los demás que van a opinar, tengo que decirlo con cuidado, no vaya a ser que ofenda, y parece que todo es muchísimo más serio. Luego, cuando aprendes a trabajarlo un poco, es mucho más cercano. Y ahora, a profesionales, tú les das la oportunidad de no solo que puedan ser un escaparate para que les conozca el mundo entero, sino que incluso que además de que tengan una visibilización y una autoridad, que puedan conseguir monetizar y hacer negocios, porque en allá de ya es difícil que vayamos llamando de puerta en puerta y cojamos unas páginas amarillas para ver si podemos hablar con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente es verdad que LinkedIn tiene una parte que las personas lo consideran como, como frío, como un lugar corporativo y sí que tiene mucho de esta parte, pero está cambiando también por el uso que cada uno de nosotros le da. O sea, nosotros como emprendedores, si nos aprendemos a utilizar la herramienta, porque no deja de ser una herramienta de negocio, y la usamos como herramienta de negocio, no para mostrar y cumplir con una obligación de subir una publicación, sino estratégicamente cómo hacerlo, conseguimos atraer a las personas correctas y la parte de, no ahí están las páginas amarillas para puerta a puerta, pero sí que nosotros podemos encontrar a esas personas adecuadas para que nos descubran. Y esa es la parte fuerte. O sea, no es solamente publico y espero que el algoritmo, por arte de magia, haga que aparezcan las personas. La fortaleza que tiene esta red es que justamente tú puedes ir a buscar a esas personas por señales que ellas mismas van dando en sus publicaciones o en sus perfiles, como lo tienen configurado. Si yo tengo que ir a buscar abogados, fiscalistas para un tema, pues voy y los busco. Entonces, si quiero hacer servicios para empresarios que están en el sector tecnológico, pues tengo herramientas como para ir y presentarme delante. Entonces, es lo que diferencia a LinkedIn de otras redes sociales. Tras este tiempo que llevas trabajando con profesionales y con empresas para mejorar las mejoras de LinkedIn, ¿cuál dirías que son los tres errores más frecuentes que comete la gente pensando que lo está haciendo bien? Bueno, el primer error es publicar pensar que publicar todos los días, ya con eso te van a llegar clientes. Publicar con estrategia es una cosa y publicar sin estrategia no genera ventas. No genera ventas, solamente genera algo ahí que está ocupando un sitio online. El error muy común que hay es eso, primero, no trabajar con estrategia. Segundo,
em, no hacer conexiones, no hacen cero conexiones. Em, ¿Y qué más te diría? El problema de la estrategia es el más fuerte. Sí, Porque ya, porque con estrategia se puede combinar, ¿no? Pero yo una de las cosas que me provoca muchísima desconfianza, quizás en casi todo en la vida, pero ver que no hay ni siquiera una fotografía de esa persona. De hecho, cuando alguien me escribe total. y no hay ni una fotografía y no hay un texto que explique un poco qué es o de dónde procede o demás, me provoca como una sensación bastante de rechazo. Y de hecho es el primer impacto, ¿no? O sea, es porque a lo mejor no te pueden conocer, no pueden ver las redes, no pueden ver un vídeo tuyo, pero esa parte de ahí de no poder mostrarte porque te ocultas para pedir cualquier cosa, yo si alguna vez hago algún tipo de estrategia a través de LinkedIn, si alguien me pide amistad para colaboración, para recibir alguna cosa y no hay ni fotografía ni nada por el estilo, yo personalmente no acepto. No, que va, que va. Una de las primeras cosas que hay cuando uno descubre un perfil o cuando conecta con un perfil, no sé, estás en un networking y le pides, ay, vale, me pasas tu LinkedIn, o sea, tengo que identificar que es la misma persona con la que estoy hablando. Incluso algunos tienen la foto, pero la tienen que no son ellos, o sea, ni siquiera están modificadas, no están actualizadas. Eso también desconecta. O sea, nosotros evolucionamos como personas. Y LinkedIn también es una red donde tú muestras tu evolución. Justamente es una de las características potentes que tiene. Entonces no puede ser que el primer cartel que veo no refleje qué es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y así todo el trayecto. Pero y además LinkedIn ahora posiciona en las búsquedas. Bueno, ahora no, ya lo hacía, pero ahora con la IA también posiciona en la IA. Las IAs están utilizando, cuando alguien les hace preguntas en las IAs, van a buscar artículos de LinkedIn a ver si esta persona está posicionada por coincidencia de temática. Entonces, es una herramienta que sabiendo usarla, desmitifica todo lo que era el uso que se le hacía antes. Que queda un poco más como subir el currículum para ver si alguien te contrataba o si se ha puesto de Exactamente, exactamente, trabajo. Y de hecho cuando la gente lo hace, no es como viendo InfoJob, ¿no? O algo por el estilo. O sea, está exacto. una parte un poquito más proactiva. Acabas de hablar de la inteligencia artificial y sabemos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que probablemente lo cambie absolutamente todo. ¿Crees que en LinkedIn puede conseguir distorsionar y que terminemos hablando todos parecido si tratamos de no ser disruptivos y ser copias baratas? Total, y además ya está pasando y por suerte es que los que están haciendo esto con inteligencia artificial, creando contenidos solo con inteligencia artificial, sin darle su voz de autenticidad, de su voz personal, profesional, pues no están consiguiendo conectar con las personas, porque directamente es que están aburridos. Es verdad que yo escuché y también directamente en muchas publicaciones, los directivos y estos no se están yendo de LinkedIn porque no se sienten que ese sea su sitio. Pero creo que todas las cosas tienen su revés, ¿no? O sea, yo no voy a hacer que eso cambie. Yo voy a ser parte del cambio. No voy a permitir, como yo no voy a hacer las publicaciones con inteligencia artificial, voy a hacer las publicaciones. Una cosa es apoyarse en la estructura del post, pero tu voz tiene que estar ahí. Y lo que antes comentabas de que se vea tu cara, yo creo que aquí ahora mismo más todavía va a potenciar la autenticidad cuando nos mostremos, o sea, que hagamos vídeos, que, bueno, que salgan fotos nuestras, o sea, eso va a ser mucho más. Gente que vende coherencia o transparencia en parte de negocios y de repente ve una fotografía con inteligencia artificial. De hecho, el otro día pretendían poner alguna fotografía mía para los mini shorts estos de YouTube y demás y tal. Y yo le dije, yo no soy esa, así que quítalo de ahí. Ya, Rosa, pero es que tenemos que me da igual, que mira, que te paso este book de fotografía, así que te le paso ahí, si te parece que esa engancha bien, y si no engancha no pasa absolutamente nada, pero no soy esa. Me gusta ser transparente, me gusta tener claridad cuando hablo y hago algún tipo de discurso. Y una de las cosas que estoy viendo es que no todo el mundo solo suena igual,
sino que de repente el prototipo de imagen es bastante parecido, ¿no? O sea, entonces me está costando un poco. Escuchaba el otro día, tuve la suerte de escuchar un podcast de Mago Mori y David Sumer, y una de las cosas que más me gustaba de David diciendo era que su padre le exigió a poder hacer autenticidad todo el rato. Entonces, él no copiaba, no miraba, o sea, que podías conseguir tener ciertas influencias, porque a veces escuchabas una determinada música, pero es verdad que la música de los hombres G de David Sumer es como muy hombres G, o sea, tú la reconoces aunque no sepas cuál es el título, ¿no? El cómo utilizan sus canciones y demás. Y yo a la gente que sigo todavía en LinkedIn y les veo y demás, Mm. creo que en todo lo que hago, ¿eh? Pero ahora mismo o es auténtico y se sabe quién es, independientemente de lo que haga, o si no ves este tipo de transparencia, es muy complicado que alguien quiera conseguir hacer una conexión y un vínculo contigo. Un vínculo, la venta vamos a asumir que va a ser bastante dificultosa. Sí, 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 más que nada es esa mirada, y además te va a salir mucho más fluido, o sea, no sé, si tú haces una publicación y aplicas estrategia, te vas a acercar a un perfil para que te descubra, y luego vas a hablar con esa persona, que haya esa coherencia, ¿no? De lo que, cómo me comunico en el post y cómo me comunico cuando estoy en un café con esa persona o si me encuentro en el presencial y en todas las redes y que haya coherencia con si te buscan y que escuchen un podcast tuyo y que escuchen y que vean tu Instagram y que sea la misma persona, solamente que el enfoque de cada red igual es distinto, ¿no? La estrategia para atraer es distinta, cada una tiene sus reglas, pues no son nuestras las reglas, son de ellos, pero esa autenticidad, yo para mí, aquí es eso. Y además da placer porque tú comunicas con esa energía, ¿no? Con esa energía que transmite ese servicio que tú haces ¿Cuánto para se los demás. ver algún pequeño resultado en LinkedIn? Porque yo era de las que, en LinkedIn, necesitas estar como un año y medio, 2 años. Me dijeron un cambio y de repente un primer post hizo 32.000 visualizaciones con conexión con más de 300 personas. Entonces me di cuenta de lo que era mi ignorancia, mi sesgo de confirmación y de cuántas oportunidades había perdido. ¿Cuántas oportunidades crees que está perdiendo la gente simplemente porque quiere hacerlo como ellos creen que tienen que hacerlo en vez de aprender con una mentora, una experta como tú dentro de esta red? Pues mira, ahora estamos haciendo un reto de 21 días, ¿vale? Justamente para que vean con cifras cómo su cuenta pasa de pocas visualizaciones a 1.000, 2.000 visualizaciones. No estamos pretendiendo más porque igual estamos usando más la estrategia de ver cómo es ese sistema, ¿vale? Que cada día van a ir publicando, cada día publican, no publican cada día, perdón, hacen una publicación estratégica y hacen conexiones estratégicas. Y esa combinación de publicar y conectar genera visibilidad, pero quiero que medimos que la visibilidad sea adelante de las personas que quiero atraer. Entonces no es a la masa en general, sino estratégica. Entonces están midiendo. Ahí se ven resultados, porque abren conversación y entonces ahí vamos evolucionando, o sea, de la conversación pasar a una reunión y de la reunión. Entonces aquí depende mucho de la habilidad que tengan las personas. Yo tengo el caso de Olga, la persona que tiene una casa en Valladolid, justamente tiene una casa rural, y ella tenía 0 contactos, pasó a 52 contactos. Pero esos 52 contactos, sin visualizaciones de publicaciones, porque hicimos 3 publicaciones estratégicas, visibilidad poca, pero ella fue a buscar a los contactos estratégicos y le fue comentando, compartiendo que tenía una casa y que era para este servicio de retiros, podía valerles que lo tuvieran en cuenta. Y nada, y ocupó su agenda en la semana cuando por escapada rural no lo conseguía entre semana. Escapada rural les llenaba los fines de semana, pero los días de semana no. Pues esto cómo funcionó con una persona que no se está cuestionando nada, hizo directamente lo que tenía que hacer.
Entonces, aquí va a depender eso, lo que arrancábamos en la conversación, depende de la actitud de la persona, de que también vaya a hacer las conexiones. Esto es lo más fuerte. Y no estoy hablando de spam, estoy hablando de estrategia de conexión, no es mando mensajes a todo el mundo. De hecho, a veces a muchísimo. O sea, yo cuando alguien de repente me pide y empieza a meter spam y demás y tal, directamente le bloqueo. Ya les digo, que una mala actuación, una mala gestión puede hacer que cierres absolutamente todas las oportunidades y todas las puertas que ya has conseguido generar y eso lo dificulta todo muchísimo más. Claro, claro. No, no, aquí, bueno, la fase social y la venta cuando toca, sí. En este caso era muy directo porque ella, esos contactos eran estratégicos, eran contactos que fueron elegidos porque tenía una buena excusa para decirles, porque había otro contacto que era común. Entonces, como que tienes puntos claves de anclaje para llegar a esa persona. No, no es no saben, no sé de nada. La escuché en un podcast, pero es que son excusas que podemos encontrar. O sea, te escucho en un podcast y digo, mira, te he escuchado en un podcast y eso es una excusa para entrar a una buena conversación inicial. Me pareció interesante esto que comentaste y tal. Y luego se ve, o sea, se ve cómo continúa, ¿no? Pero Buenísimo, y además que ahí sí que podemos conseguir apoyarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Que podemos conseguir pasarle un podcast, poder conseguir saber unas notificaciones, tener un resumen a lo mejor, pues a través de Notebook en el que te diga un resumen de lo que hay. O sea, que no tenemos que conseguir pensar, decir, bueno, pues me escucho 3 horas todos los días de podcast, tengo un boli en la mano para poder conseguir hacer una sesión estratégica. Hay muchas más formas en las que pueden conseguir contactar. Adriana Averi, es muy fácil encontrarte a ti en LinkedIn, además no es un nombre difícil de poder conseguir encontrar. Tienes un libro además que has escrito, que escribiste dentro del programa de Neven, que llevaste de esa manera para poder conseguir apalancar tu producto y tu servicio. ¿Cómo se titula el libro para que los demás puedan conseguir saberlo? se titula ¿Qué buscas en LinkedIn además de trabajo? 12 claves para aprovechar esta red desde el minuto uno. Pero ese título, ¿qué buscas en LinkedIn además de trabajo? Justamente es para romper con esa creencia de que LinkedIn solamente es para buscar trabajo. Aquí se viene a hacer negocios. Mm. Y de hecho, fijaros que ya es lo que hemos pasado, ¿no? De esa parte de cuenta ajena a poder conseguir tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, conseguir posicionarte, autorizarte de una manera totalmente distinta. Bueno, pues me quedo con muchas cosas de esta charla, Adriana. Me quedo con tu proceso de actitud, de las cosas hay que hacerlas, hay que llamar a las puertas. Pueden ser ficticias como si vas a LinkedIn, como puertas reales, pero la actitud lo cambia todo a pesar de que no tengas tantos títulos. A ti te ha abierto muchas puertas, hay otras que te han podido cerrar, pero no has bajado la mirada y has seguido. Que tienes que conseguir adaptarte, ¿no? Al entorno o al momento que hay. Ahora mismo hay que conseguir estar en las redes, te guste o no te guste. La gente te va a buscar, la inteligencia artificial va a buscar tu posicionamiento, tu marca personal para poder conseguir recordarte. Y es que se puede conseguir desde el minuto uno, tú lo has dicho, minuto cero. Solo puedes ponerte excusas, pero ya dijimos que las excusas son el día a día de los mediocres. Y aquí en este podcast estoy seguro que los que nos escuchan no son nada mediocres. Así que, Adriana, solo puedo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast en Vive. Yo te agradezco a ti por este espacio y todo lo que haces con nosotros, con esas mentorías y los programas, que gracias al programa Neven tengo ese libro, porque si no, ese libro no hubiera salido y me está abriendo muchas puertas. Arquitectura. Antes te escuchara, porque además un libro fácil de leer, con muchas realidades que a poder conseguir contar y sobre todo reflexiones para pasar a la acción, así que sí o sí era obligatorísimo que te tirase de la oreja a ti y a otros para que el libro pudiese ver la luz, así que ha sido un honor y un placer haberte podido mentorizar en ese libro. Así que muchas gracias, Muchas Adrián. gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Ahora, aquí vienen gente que podrías conseguir decirme, "Jo, pues es la mayor de 3 hermanos, una hermana con dificultades, centro de salud mental, es independiente, levantándose y viniéndose para España cuando ya tenía una edad, sabiendo que los títulos aquí no posicionaban exactamente lo mismo.
y da igual, sigue y sigue y sigue. Y tú puedes conseguir encontrarte las excusas que te dé la gana, pero no dejes de contar que son excusas, no justificaciones. Eres tú el que depende de qué quieres hacer en la vida, de cómo te vas a levantar, cómo vas a preguntarte, qué vas a pretender hacer con las cosas. Y puedes hacerlo. Ahora otra cosa es si quieres. Y yo creo que ahí hay un cambio y una diferencia. Vas a seguir encontrando entrevistas por aquí de gente que tiene un crecimiento en desarrollo personal, desarrollo profesional y sobre todo que siguen teniendo ganas. Porque la vida sin ganas es bastante complicada y sobre todo cuando las ganas se terminan, yo creo que la vida totalmente se apaga. Así que nada, suscríbete por aquí, da a la campanita, como dicen, para que te enteres absolutamente de todas las entrevistas que salen los miércoles, de episodios que sacamos de individuales, hablando de desarrollo personal, para que crezcas, porque no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y no te dejes de suscribir a rosamontana.com, donde vas a poder conseguir encontrar pues todas esas entrevistas y otras tantas locuras. Así que nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.